El libro se titula El liberalismo conservador. Nos sitúa en Uruguay a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Se detiene en figuras y corporaciones que se oponían a las reformas impulsadas por José Valle y Ordóñez y examina sus raíces filosóficas, la concepción político-económica y las formas de su activismo. El trabajo es, de hecho, una continuación de La República Vallista, otra obra de Gerardo Caetano, editada 10 años atrás. Entre otras personalidades destacadas, el nuevo libro traza semblanzas de Luis Alberto de Herrera, Pedro Manini Ríos, José Enrique Rodó, José Irureta Goyena, Carlos Reiles, Martín C. Martínez. Repasa incidencias de la masonería de un lado u otro. Describe pujas electorales, a veces turbias. Analiza el nacimiento de la Federación Rural y pone el foco en una conspiración antivallista en el ejército. Si se leen en clave presente, estas 400 páginas resultan vívidas, inclusive controversiales. Y eso no es extraño. En Uruguay, casi toda la historia nacional enciende polémicas. Quizás para amortiguar sesgos y evitar anacronismos, Caetano advierte una y otra vez sobre los riesgos de mirar el pasado buscando confirmaciones absolutas de lo que cada cual piensa actualmente. ¿Qué nos dicen aquellas voces? ¿Cómo llevaban sus confrontaciones y sus acuerdos? Este trabajo es un tributo a un país en permanente controversia. Bueno, de todo eso vamos a conversar en los próximos minutos con el autor. Estamos con el profesor Gerardo Caetano. Gerardo, buen día, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Emiliano, realmente un gran gusto. Hace tiempo que no nos veíamos, por la pandemia. Por la pandemia. Y creo que las últimas veces quizás habían sido en la tertulia misma, ¿no? No, en febrero de este año tuvimos un encuentro a propósito de la conmemoración de los 50 años del Frente Amplio, su historia. Gerardo, un detalle que impresiona en el libro, a mí me impresionó en particular, es la galería de personalidades, a las cuales muchos uruguayos tal vez solo conocemos por nombres de calles, de plazas, de avenidas, de pueblos, ¿no? ¿Qué tenían en común estas figuras, estas de hace 100 años? Bueno, fue un punto que yo pensé desarrollar particularmente en este libro. Siempre lo hago, pero en este libro mucho más, porque cada vez creo más que esa urdimbre entre las trayectorias personales y los procesos colectivos resultan decisivos para, de alguna manera, calar hondo en una época, en una historia. ¿Qué tenían en común aquella generación? Primero, un enorme optimismo, tal vez exagerado, pero un gran optimismo, que es un rasgo típico del 900. En el 900, yo no sé si recuerdas la película 900. La película 900 narra, cómo el Partido Socialdemócrata Alemán conmemoró el inicio del año 900. Ahí estaba Rosa Luxemburgo, Kautsky, Bernstein, Ebert. Y cuando cae la bandera, que decía 900, se adelanta Ebert y hace un discurso en donde decía, bueno, en este siglo veremos la irrupción del socialismo, veremos la afirmación de la libertad más absoluta, veremos, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban Rosa Luxemburgo, que allí bailaba con Bernstein, menos de 20 años después moriría asesinada. 25 años después estaría el nazismo ascendiendo. El optimismo es un rasgo que define aquella época y al mismo tiempo, digamos, la carga filosófica e ideológica de las controversias. Eran generaciones excepcionales las que llegaban a la vida política. El elenco político en el siglo XIX estaba muy
articulado en torno a los doctores. Era una política doctoral. Incluso la prensa se vendía por suscripción. Y eran unas sábanas gigantescas. Yo no sé si has visto un diario del siglo XIX, que prácticamente era imposible venderlos en la calle. Ya en el 900 eso había terminado, eran diarios más grandes que los de hoy, pero una de las innovaciones del diario El Día fue el formato, que se podía guardar abajo del brazo, el precio, y que se vendía en la calle, con un bajo precio. Y a ver, yo agregaría otro factor. Tiene mucho mundo, ¿no? Quiero decir, varias de las personalidades que aparecen retratadas en el libro iban y venían con mucha naturalidad a Europa, por ejemplo, ¿no? Sí. O directamente vivían 1 año, 2 años, 3 años en Europa, ¿no? Muchísimo mundo, claro. Muchísima Europa. Ahí está, una parte del mundo. Una parte del mundo. Por ejemplo, el viaje a París y radicándose en París, luego la visita por las zonas europeas, era un clásico. Era un clásico. Y cuando iban a París, no es que estaban en un hotel. No. Alquilaban una casona. Eso lo podía hacer un anglosajón, alguien que cultivaba un elogio impresionante sobre el mundo anglosajón y que rechazaba a la Francia revolucionaria, como Luis Alberto de Herrera. Cuando se casa Luis Alberto de Herrera con Margarita Uriarte de Heber Jackson, bueno, se van a París y con pequeñas venidas está hasta el año 12, y ahí publica 2 libros, tiene una vida muy intensa. Cuando Valle y Ordóñez, que sí era un afrancesado, vive ese interreño entre sus 2 presidencias, hace pie en París. Claro, él después viaja y sus notas de viaje en su correspondencia son maravillosas, porque él viaja por toda Europa. Primero ha estado en La Haya, después viaja por Italia, después viaja a Egipto, después viaja a Israel, a Palestina, y él viaja a España, y él va destacando sobre todo la comparación de las ciudades. Y es maravilloso cómo, se define un personaje en el elogio o en el rechazo a las ciudades. Bueno, todo eso caracteriza a esa generación de dirigentes políticos de la que vamos a hablar, pero en particular a los del liberalismo conservador. ¿Qué los unía? ¿Cómo podemos definir ese posicionamiento en pocas palabras para después hilar más fino? Bien, ellos venían del gran debate del siglo XIX, que era el debate a propósito de la Revolución Francesa. Y venían de una crítica a la Revolución Francesa, desde una perspectiva liberal, conservadora. ¿Cuál era esa perspectiva? De la que emergían la mayoría, no todos, otros se volcarían a posteriori. Era una crítica a la revolución y sobre todo a su deriva jacobina, que de alguna manera había radicalizado la revolución y había generado lo que ellos llamaban la turbamulta. Una figura emblemática de eso es Luis Alberto de Herrera. Luis Alberto de Herrera, cuando construye el gran libro doctrinario del herrerismo, que es la Revolución Francesa y Sudamérica, guiado por Taine, que era para él el príncipe de los historiadores, y sobre todo por la lectura que de la Revolución había hecho Burke, hace una crítica furibunda. Pero ese también era el mundo de Martín C. Martínez. Martín C. Martínez... ya vamos a entrar en él. Pero entonces, cuando se plantaban frente a las reformas de Valle, ¿por qué lo hacían? ¿Cuál era, en 2 palabras, la crítica? Lo hacían por muchas razones. Lo hacían por defender determinados intereses, lo hacían por defender determinadas ideas, lo hacían por temor a las reformas, y al mismo tiempo, y esto es clarísimo en la Revolución Francesa y Sudamérica, lo hacían porque creían que Valle y el vallismo eran el jacobinismo uruguayo. ¿Qué quiere decir jacobinismo? Recordemos en una síntesis así arbitraria que puedas hacer. El jacobinismo era la deriva radical de una revolución. La argamasa que unía a 2 corrientes de pensamiento que no eran iguales, sino que convergían o no,
podían converger o no, que eran el liberalismo y el conservadorismo, era la argamasa que los unía, era el antiigualitarismo y sobre todo el rechazo al canon revolucionario matrizado por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de todos ellos no sería la Revolución Rusa. No sería la Revolución Rusa, sería la Revolución Francesa. Por eso sus reflexiones se orientaban a qué pensaban en torno a los tres grandes principios de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Y te diría que el concepto, el principio más debatido era el de la fraternidad, que en el 900 era traducido por solidaridad, solidarismo. Incluso eso tiene mucho que ver con una corriente de pensamiento de un intelectual y político francés contemporáneo, Léon Bourgeois. Sobre esto Marco Supervielle, el sociólogo amigo, me ha insistido mucho y con mucha razón, que era un hombre que estaba reivindicando en Francia el solidarismo, que era una lectura de la revolución desde la radicalización de ese principio. Discutían sobre la Revolución Francesa y allí había toda una escuela crítica conservadora que decía que la revolución terminaba inevitablemente en jacobinismo, y había otra que decía no, esa revolución matriza el mundo moderno y hay que orientar y respaldar esas transformaciones a través de grandes reformas. Seguimos en diálogo con el profesor Gerardo Caetano a partir de su libro El liberalismo conservador. Porque después de esta introducción, después de estas primeras preguntas, me gustaría que pasáramos a, ¿cómo decirlo?, a un recorrido rápido por algunas de esas figuras clave que el libro, el trabajo, retrata. Comencemos por elegir uno, Martín C. Martínez. Para muchos solo una calle perpendicular de 18 de julio a la altura del Cordón. Bueno, pero tú lo ubicas como uno de los hombres de Estado más influyentes en el país durante décadas. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y poco conocido. Bueno, para empezar, digamos qué quiere decir la C, ¿no? Martín Casimiro Martínez. Bueno, pero ¿qué papel jugó? Martín Casimiro Martínez, Martín C. Martínez, había nacido en 1859 y moriría en 1946. O sea, tendría una larga vida, una larga vida. Como buena parte de toda aquella generación, realmente tuvo una vida de un vitalismo gigantesco. Cuando uno recorre, por ejemplo, los archivos personales de esta figura, le cuesta creer todo lo que hacían, escribían, dirigían diarios, hacían política. Martín C. Martínez se inicia en una perspectiva liberal conservadora clásica. Él dice: ¿cuál es la razón por la que el gobierno de muchos es más legítimo que el gobierno de varios o el de uno? ¿Qué fundamento a priori hay para proclamar como única base legítima el imperio de las mayorías? Los que seguimos ciegamente el movimiento revolucionario de la Francia no hemos tenido como ella el honor de caer en manos de Napoleones. Bien, ¿qué era lo que desconfiaba? Lo que desconfiaba era en el desborde de la soberanía popular. Y esa había sido una de las tensiones del liberalismo durante todo el siglo XIX. Por eso se planteaba contra la soberanía popular. Estos escritos de juventud de Martín C. Martínez han sido recogidos en un clásico uruguayo, Estudios sociológicos de Martín C. Martínez. Claro, que son escritos de juventud y que ahí lo revelan como un liberal conservador, con un extraordinario prólogo nada menos que de Arturo Ardao. Pero luego, Martín C. Martínez, que había nacido a la vida política estando en el Partido Constitucional, luego, como una persona inteligentísima que era, luego se integra a los partidos masivos. En 1906 se integra al Partido Nacional y modifica sus ideas, las modera, las reformula. Y en el Partido Nacional se convirtió, en un partido de masas, se convirtió realmente en un liberal democrático. Fue una figura, y ahí remito a otro texto clásico que ha sido recogido en la colección de clásicos uruguayos ante la nueva Constitución, que revela todo su posicionamiento frente a la Constitución, a la segunda Constitución. Él fue la figura clave, el gran artífice. Quien mejor ha estudiado esto es el historiador Daniel Corbo, mi gran amigo Daniel Corbo.
que justamente registra cada paso a paso cómo él, Martín C. Martínez, justamente integrando la comisión de los 8, que eran 4 del Partido Nacional y 4 del Partido Colorado, fue articulando, bueno, una constitución que, si bien hoy la vemos y decimos, poder ejecutivo bicéfalo, un presidente guardia civil, como decía Valle, y un Consejo Nacional de Administración coparticipativo, muy difícil. Pero Martín C. Martínez hace ese cambio, un liberal conservador de origen en su juventud, y luego alguien que se mete en un partido de masas, que comienza a dialogar con sus adversarios y que es el gran artífice de una constitución profundamente democrática. Y, no casualmente, él, antes del golpe de Estado de Terra, que no acompañaría, antes del despliegue de la recepción al fascismo, que no acompañaría, afirma una y otra vez ideas fundamentales para la democracia uruguaya. La democracia no está hecha para las mayorías, está hecha para respetar el derecho de las minorías, hay que negociar, hay que pactar. Bueno, es una gran figura, no solamente el nombre de una calle. Continuemos con esta, ¿cómo decirlo?, cabalgata, que tiene que ser necesariamente corta, sí, incompleta. Hablemos de dos intelectuales. Primero, Carlos Reyles. Carlos Reyles, un estanciero, pero además ensayista, novelista y dramaturgo. Tuvo un pasaje breve por la política. Una figura impresionante. Él fue un narrador, fue un novelista, fue un ensayista, pero tuvo una vida de novela. Tuvo una vida de novela. Él había nacido en 1868, moriría en 1938, el mismo día que Figari. Era hijo de un estanciero y caudillo colorado muy importante, Carlos Genaro Reyles, que le había legado, cuando él no tenía 18 años, en 1886, tal vez lo que era la estancia más extraordinaria del país, la más extensa, la más rica. Era un gran innovador, su padre, un gran innovador productivo. Departamento de Durazno, ¿no? Exactamente. Era en la localidad de Moles, cerca, que hoy se llama Carlos Reyles, y no por su padre, sino por Carlos Reyles, hijo. Carlos Reyles no tenía 18 años, entonces quedó bajo una tutoría. ¿Y qué hizo para eludir la tutoría? Se casó con una mujer bellísima, una bailarina española, Antonia Hierro, con lo cual pudo acceder a su gran fortuna. Ese casamiento no prosperó, pero él comenzó a tener la fortuna. Y realmente, la fortuna la dilapidó. Terminó su vida, bueno, siendo algo que siempre había criticado. Terminó dependiendo del Estado. Dependiendo del Estado. Siempre había sido un antiestatista furibundo y terminó dependiendo del Estado, viviendo de una cátedra de conferencias en la universidad y luego siendo presidente del Sodre por disposición de Terra. Él es una figura muy importante como narrador, pero también es una figura muy importante como ensayista. ¿Por qué? Porque él reivindica de manera muy clara el liberalismo conservador, incluso desde una mirada no solamente antiballista, sino muy reivindicadora de la matriz norteamericana. Él dice, la energía yanqui, el alma yanqui, no es la obra de los Washington, ni de los Lincoln, sino es la obra de los Vanderbilts, Morgan y Rockefeller. Entre nosotros, solo la prosperidad saldrá del vientre fecundo de la campaña. Y él, luego de un pequeño pasaje por el Partido Colorado, que fue 2 años fundando clubes en ese Partido Colorado en plena ebullición del 900, él se mete luego a viajar. Viajó, vivía más afuera que adentro, tenía negocios en Argentina, en los negocios no le fue bien, pero tenía una idea obsesiva, que era crear la Federación Rural. Incluso hay un anticipo de lo que él llamó la Liga del Trabajo, que no prospera, y luego es uno de los fundadores de la Federación Rural, con un sonado episodio en el día mismo de la fundación de la Federación Rural, el 28 de diciembre de 1915, nada menos que con el entonces ministro del Interior,
Baltasar Brum. El ministro presente en la sala. Bueno, eso es un episodio maravilloso. Ahí ya nos estamos yendo del personaje Carlos Reilly, pero es una anécdota maravillosa que incluye el libro. Maravillosa, tú fíjate. El ministro del Interior de Feliciano Viera, Baltasar Brum, que entra en el Congreso de la Federación Rural tratando de consolidar los derechos de un conjunto de hacendados de chacareros de Canelones, obviamente vallistas, para votar en el Congreso Fundacional de la Federación Rural. Porque la Federación Rural se creaba como una organización de resistencia a las reformas vallistas, ¿no? Al vallismo. Y no era casual de que el vallismo había promovido la creación en agosto, el 15 de agosto de 1915, de la Comisión Nacional de Fomento Rural, que era como, bueno, la organización de pequeños y medianos propietarios vallistas. Allí, Brum se pelea nada menos que con Domingo Arena, que con Irureta Goyena y con Carlos Reilly. Entonces... A los gritos en la sala. A los gritos. Y en determinado momento, cuando ve que no va a prosperar su pedido, empieza a gritar y a salir del Congreso. Ya verán, latifundistas, ya verán, gritándoles. Y Reilly, que era un temperamento muy pasional, le grita, adiós, imbécil. Y Brum se da vuelta y corre contra el Estado. Reilly salta al estrado, van a golpearse y entran los separadores. Esa tarde, bueno, obviamente, como ocurría, Brum le manda a los padrinos. ¿Quiénes eran los padrinos de Brum? Juan Antonio Boero y el general Dufrechú. ¿Quiénes eran los padrinos de Reilly? Bueno, nada menos que José Enrique Rodó y Luis Alberto de Herrera. Se juntaron en el círculo militar, no se pusieron de acuerdo en las armas. Resultado, no se verificó el duelo. No se verificó el duelo. Después... De todos modos, en aquel movimiento de oposición a las ideas y a las reformas vallistas, Reilly quedó muy bien parado por cómo se plantó frente a un ministro, nada menos, ¿no? Por supuesto, y además un ministro que 3 años y medio después sería el primer presidente de la segunda Constitución. Y un ministro que era un caudillo rural. Era un caudillo rural, venía de Salto y por otra parte tuvo muchos proyectos vinculados con el agro y dicen que era un jinete espectacular. Le gustaba ostentar su capacidad de andar a caballo y de correr a caballo. Ya retomamos la entrevista con el profesor Gerardo Caetano, deteniéndonos en la medida de lo posible en algunas de estas semblanzas y después avanzando con algunas consideraciones más sobre qué Uruguay era aquel y qué deja en el Uruguay de hoy. Estamos con el profesor Gerardo Caetano. Con él conversamos sobre su último libro, El liberalismo conservador, que trae una nueva revisión detallada, diría fascinante, de nuestra historia en el último tramo del siglo XIX y la primera mitad del XX. En estos minutos estamos concentrándonos en una parte del libro, un tesoro del libro, que son las semblanzas de personalidades de la política y el activismo político de aquellos años. Esta aclaración quizás no es necesaria, pero no la habíamos planteado aún. La oposición al reformismo de José Valle Ordóñez estaba fuera del Partido Colorado, pero también adentro, ¿no? Sí, también adentro. Entonces, yo decía hace un rato, hablemos de dos intelectuales, y me detuve primero en Reilly. Hablemos, aunque sea también algo, de José Enrique Rodó. ¿Qué papel jugó? Bueno, Rodó era colorado. Incluso en el libro se incorpora una cita maravillosa, sorprendente, de Rodó en una carta, en un fragmento inédito, hasta que Wilfredo Penco lo incorpora en un libro el año pasado. Un fragmento de una carta de Rodó a Juan Francisco Piquet, uno de sus amigos más centrados, donde... Es una carta impresionante, ¿no? Es una carta desconcertante para muchos, claro, ¿no? La forma como se refiere a la muerte de Aparicio Saravia. Sin duda, sin duda. Él le dice en 2 momentos de esa carta, la grata nueva es la de que el gaucho Saravia ha sido baleado en la batalla de Mazoyer y está muy mal herido, si no es que ya está muerto.
Eso significará la ruina definitiva de esta revolución criminal. Y luego, en una carta inmediata, el 13 de septiembre, se ha confirmado. Saravia ha muerto volteado por un certero balazo en sus riñones. El balazo que hirió a Saravia hirió también de muerte al caudillaje de la barbarie. Bueno, hay un Rodó irreconocible. Sí. Absolutamente. ¿Dónde fue a parar la moderación? Sin embargo, nos agrega, para entender la figura de Rodó, que Rodó era un colorado que tenía sus emociones y que la identidad de colorado blanco o de vallista o antivallista no era solamente una identidad ideológica, de interés. No, ahí cabían las emociones. Y un hombre de la moderación, como sería sin duda Rodó, bueno, también estaba cargado de emociones. Rodó votaría las 2 veces. Recuerdas que en la Constitución de 1830 el presidente no se elegía en forma directa, sino que se elegía por los miembros de la Asamblea General. Votaría las 2 veces, en 1903 y en 1911, por la candidatura presidencial de Valle. Pero ya entre ellos había una distancia. Esa distancia comenzó a confirmarse de manera indirecta en el debate tan revelador de Rodó con Pedro Díaz de 1906 a propósito del retiro de los crucifijos de los hospitales públicos. Rodó es el primero que identifica al vallismo como expresión del jacobinismo en Uruguay. Eso aparece resaltado en el libro. Exactamente. Luchando por, bueno, quién es liberal y quién es jacobino. Pero luego, invitado por otra gran figura de la época, Ricardo J. Areco, alguien que venía de 33, un caudillo de 33, que sí, sin embargo se proyectó a nivel nacional, va a estar en un libro que promovía, va a estar en un diario que promovía, un diario titulado El País, que promovía la segunda candidatura de Valle, y va a firmar y a votar por Valle. Sin embargo, fue un momento, en el 12, Valle, revelando ese lugar oscuro de su personalidad, que era la intolerancia frente a sus adversarios, lo tacha para algo que Rodó quería, que era ir como representante uruguayo a la celebración de los 100 años de las Cortes de Cádiz, y ahí ya empieza un distanciamiento personal y político. Ese distanciamiento llegó a lo personal cuando, bueno, Valle, ya con su hija enferma e internada en Arasatí, para que tomara, enferma de tuberculosis, Rodó en el Parlamento con Melián Lafinur, que era un gran enemigo de Valle Ordóñez, junta firmas para hacerle un juicio político. ¿Por qué? Porque Valle estaba ejerciendo la presidencia fuera de Montevideo. Valle pagaba el combustible del buque de su propio peculio. Bien, Rodó cuando se va... Esa jugada política para Valle fue imperdonable. Imperdonable. Ahí, bueno, la dureza de la prensa vallista contra Rodó y viceversa. Rodó también se había opuesto a proyectos de ley, bueno, claves para el vallismo, la ley de 8 horas. Hizo que Rodó, bueno, fuera un anticolegialista fervoroso y que se fuera, fíjate vos, el 14 de julio de 1916, un poquito más de 2 semanas antes del 30 de julio, que era una elección decisiva. Se va a Europa. Y él en una carta dice: me voy de Uruguay y de Valle. Lejos de mi patria y de Valles, entre comillas la frase. Lejos de mi patria y de Valle. Y hablando de colorados, pasemos a otro nombre fundamental en esta historia, Pedro Manini Ríos. Jovencísimo periodista en el diario de Don Pepe, luego ministro en su gobierno, fue oponiéndose progresivamente a su mentor y terminó siendo fundamental en el desarrollo del riverismo, ¿no? Bueno, hay una historia fascinante que revela cómo las trayectorias políticas también son hijas de trayectorias personales. Pedro Manini era hijo de un inmigrante italiano, piamontés, Lorenzo Manini. Fue el menor de 4 hermanos varones. Lorenzo Manini se había casado con una blanca uribista, ¿no? Y se quedaría huérfano a los 4 años. No venía del patriciado, venía de una familia de inmigrantes. Tuvo que ir a trabajar muy joven. Y, como tantos,
recaló en el Diario El Día. El Diario El Día era como una especie de escuela de gobierno, de escuela política. Allí lo acogieron y de inmediato don Pepe lo advirtió. Era un hombre brillante, era un hombre con lecturas, ya muy joven, siendo bachiller, que para la época ser bachiller era muy importante. Ser bachiller aparecía en la placa de las casas. En el censo de 1908 apenas el 0,8% llega a la universidad. Bueno, Pedro Manini era una figura brillante, de inmediato lo cooptó Valle. Llegó a haber una relación filial entre Pedro Manini y Valle. Ahí están las cartas, ese género maravilloso que se está perdiendo. Las cartas de Manini a Valle, en donde lo trata de querido Pepe. Y, bueno, es el principal operador político con 20 y pocos años de Valle desde la guerra de 1904. Lo envía a Massoyer para que siga las negociaciones de paz y se comunique con Pablo Galarza. Luego lo hace diputado vallista en 1905, lo lleva a la Conferencia de La Haya en 1907 y con Domingo Arena, en una triangulación de correspondencia maravillosa, es el que opera, digamos, en los años en los que Valle está afuera, pero quiere retornar. Muy recomendable ese intercambio de correspondencia, ¿no? El archivo Valle ha sido muy importante. Bueno, esto efectos. Es una cosa maravillosa. Difícil ahora en este momento justamente ver tantos pormenores de ese intercambio, pero lo recomiendo, lo destaco para quien tome el libro, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce el giro? ¿Cuándo cambia esa cercanía de Manini y Ríos con Valle? No conocemos el archivo Manini. Sí conocemos, bueno, el archivo Valle, y algunos fragmentos del archivo Manini a propósito de las crónicas de la época maravillosas que ha escrito su hijo menor, Carlos Manini Ríos. Aclaración, Pedro Manini Ríos, abuelo de Guido, ¿no? De Guido Manini Ríos. Abuelo del hoy senador general retirado Guido Manini Ríos. Incluso Pedro Manini Ríos moriría en 1958, año de nacimiento de Guido Manini Ríos. Ahí conocemos cómo en un año, tal vez el año más trágico de la vida de Valle y Ordóñez, cómo este joven, que se había sentido como él señala en unos apuntes que recoge Carlos, su hijo menor, en Anoche me llamó Valle, un libro clásico. Un libro legendario. Cómo en esos apuntes él dice, bien, que se sintió cuasi presidente en la relación tan cercana con Valle, sobre todo cuando fue nombrado ministro del Interior, que hace críticas durísimas a don Pepe, dictador, con afán de gloria, y luego, ya senador, asumiría como senador el 15 de febrero de 1913, Milton Banger, el historiador norteamericano, dice, en el peor error político de la vida de Valle y Ordóñez, bueno, ya senador, ¿qué es lo que hace? Bueno, le hila, y él ahí cuenta cómo, le hila una oposición de los senadores colorados, de 11 senadores colorados, al colegialismo dentro del Senado, el bloque de los 11. Fue un golpe durísimo para Valle. Valle estaba, bueno, totalmente sensible por la muerte de su hija el 24 de enero de 1913. ¿Cómo reaccionaba Valle? Apretó los dientes y redobló su propuesta reformista. El 4 de marzo lanza los apuntes colegialistas. El 14 y el 17 de marzo, Manini, con los otros 11 colorados, lanza un manifiesto anticolegialista, con lo cual el gobierno perdía la mayoría parlamentaria. Manini en ese momento, no podemos decir que fuera un liberal conservador, era un vallista, que estaba enfrentado, digamos, a la posición de Valle, pero sobre todo que tenía la gran ambición de quedarse con el partido. Y bien, ¿para dónde podía crecer? Y bien, podía crecer hacia la derecha colorada. Y allí lo rodearon y cada vez más, incluso ya desde el año 1913, la pregunta de Manini ya no es solamente a propósito del colegiado, esa aventura argonáutica, como señalaba él. Es sobre esa pregunta clave. ¿Somos socialistas o somos colorados? No confundamos democracia con socialismo. ¿Somos socialistas o somos colorados?, dice. Esa era la pregunta. Y ahí comienza, digamos, a participar de esa reacción contra el vallismo y sus reformas,
Y bueno, va a jugar un rol fundamental en la creación de la Federación Rural. La Federación Rural, la primera directiva de la Federación Rural, el presidente, que después se volvería presidente honorario, José Irureta Goyena, otra figura gigantesca. El primer vicepresidente, Pedro Manini Ríos. El segundo vicepresidente, Luis Alberto de Herrera. Ahí estaba el triángulo, ¿eh?, de la arremetida antiballista. Anoto también para cuando el oyente después vaya al libro, los dos editoriales de épocas distintas escritos por Carlos Quijano a propósito de Pedro Manini Ríos, ¿no? El primero más crítico que el segundo. En el segundo, ya muerto Pedro Manini Ríos, dice: ha sido tal vez nuestro último gran hombre de Estado. Sí, sí. Ahí, justamente el contraste entre la carta abierta a Pedro Manini Ríos, de Carlos Quijano, que lo conocía y que lo había enfrentado mucho, que es una carta durísima, terrible, donde su principal reproche no son sus ideas, sino su principal reproche es haber terminado de títere de Gabriel Terra, dictador, y luego, 24 años después, ante la muerte, Quijano se arrepiente y dice: nosotros con ímpetu juvenil fuimos descorteses con la figura de Manini, él nos perdonó dándonos la mano cuando nos cruzamos por primera vez en la facultad, ha muerto tal vez el último gran hombre de Estado. Aquella es necrológica. También lo hizo con Herrera. A Herrera lo había criticado toda la vida. Y sin embargo, la necrológica de Herrera en abril del 59, todavía recuerdo cómo la empieza. Vivió como si fuera inmortal. Y de algún modo todos llegamos a creerlo. Ya que fue mencionado el nombre, pasemos en este paseo por la ciudad o por varias ciudades de nuestro país, pasemos de calles a una avenida. Hablemos de Luis Alberto de Herrera. ¿Se definía como una suerte de alter ego de los Valle? Exacto. Él, que pertenecía a otra generación, Valle había nacido en 1856, mientras él había nacido en 1873. Eran dos generaciones. Sin embargo, en ese ascenso vertiginoso al liderazgo del Partido Nacional, hizo lo que, bueno, algunos jóvenes siempre hacen cuando tienen alma de política. Empezó a debatir directamente con el líder del otro partido. Lo retó a duelo 2 veces. Lo construyó como su alter ego. Y así afirmó un liderazgo que, bueno, fue un liderazgo que duró hasta su muerte. Fue 7 veces candidato a la presidencia de la República. Perdió las 7. Y cuando finalmente el Partido Nacional gana, pero no gana con la reforma constitucional en 58, bueno, termina enfrentado con lo que él mismo había creado, abriéndole las tranqueras del lema a Benito Nardone y al ruralismo. Y acusando a Benito Nardone de que se había metido una comadreja colorada dentro del partido. Una figura absolutamente increíble. Yo creo que, por lo menos, para no decir el más, es uno de los grandes líderes de la historia del Partido Nacional, un hombre que durante 50 años fue líder, pero empezó la vida política como don Pepe igual, y como esta figura, prácticamente al nacer. Venía de una familia originada en Jerez de la Frontera, Andalucía. El primer Herrera en el Río de la Plata se radica en la segunda mitad del siglo XVIII. Y luego hay una larga... su bisabuelo había peleado en la Guerra de la Revolución. Su padre fue canciller de Berro en los momentos previos, nada menos que a la Guerra del Paraguay. Y Herrera, que también era un vitalista, otro gran eje de la época, vitalistas, ¿no? Herrera, bueno, en la construcción doctrinaria de ese primer herrerismo, junta 3 libros fundamentales, que hay que leer, hay que leer, más allá de lo que uno piense. La Revolución Francesa y Sudamérica, 1910. El Uruguay Internacional,
por primera vez editado en francés, también en París, en 1912, y La encuesta rural de 1920. En esos 3 libros está, digamos, la matriz del primer herrerismo, que luego se moderaría y que de alguna manera cambiaría con el tiempo, pero que hasta el día de hoy sigue marcando de alguna manera esa línea histórica dentro del Partido Nacional. 2 apuntes tomados del libro. Herrera, uno de los principales constructores de los principios de la política exterior uruguaya. Sin lugar a dudas. Para Herrera, y ahí el Uruguay internacional, no se podía pensar el Uruguay de adentro sin pensar en la inserción internacional del país. Y eso que hoy se nos parece como, bueno, pero esto es evidente, no era nada evidente. El Tucho Metol, que en un hogar blanco-acevedista y agnóstico en lo religioso se convirtió en católico y en herrerista, las 2 definiciones como converso, siempre decía, yo seguía a Herrera porque Herrera tomaba al Uruguay como problema. ¿Qué significaba tomarlo como problema? Bien, advertir que para proyectar al Uruguay había que tener una visión del Uruguay internacional. Y lo otro, orgulloso hacendado, no se desentendía de los problemas de los más humildes. Combinaba las 2 condiciones, ¿no? Sí, si bien era un hombre que no omitía sus orígenes, decía, me enorgullezco de pertenecer a las clases conservadoras, y no, en la encuesta rural dice, hay que defender la alianza de los estancieros porque la estancia es el escudo de la civilización, contrario al rancherío, y hay que preservarla de las verbas socializantes y de las demencias ácratas. ¿Dónde estaban las verbas socializantes y ácratas? Todo eso era palo para el otro lado, para la reforma vallista. Palo para el vallismo. Pero él tenía su visión, digamos, de la cuestión social. Claro, de perfiles muy distintos a los de Valle y de perfiles, por ejemplo, él con Carlos Roslo plantea un primer proyecto en 1905 de regulación de la jornada laboral. No era de 8 horas, pero revela esa preocupación. Después presenta otros proyectos de ley que revelan que era un conservador, pero que tenía una preocupación social desde sus ideas. En ese sentido, más que, y en eso el herrerismo siempre defendería básicamente esas ideas, más que creer en políticas sociales desde el Estado, creía en la caridad cristiana, a pesar de que él tuvo una fe compleja, aparentemente no fue practicante, pero cuando se casa por iglesia, pide la dispensa y dice que es protestante, luterano, pero reivindica, como todos ellos, una caridad cristiana. Y en ese sentido reivindica la necesidad de, compensar a los perdedores del mercado, pero no como política, sino como un momento que luego necesariamente debía terminar. Eran 2 visiones, por supuesto. Para el vallismo estaba en las antípodas. Y el herrerismo, veía a las políticas sociales del vallismo en las antípodas. Pero ese primer herrerismo, plantearlo como hijo de una visión meramente egoísta, sería un error. Enseguida completamos la entrevista tratando de ver si se puede leer este libro en clave año 2021 o no, que es toda una discusión que se ha generado, ¿no? Seguimos con el profesor Gerardo Caetano. Mientras corre la pausa, leo algunos de los mensajes de los oyentes. Luis y Carla dicen que están leyendo el libro muy entusiasmados, a la espera de la reedición de La República Vallista. Ayer, ¿Está en eso justamente? Ayer, por lo que me ha dicho Alcides Abella, salió la 3ª edición del liberalismo conservador y la 6ª edición, que estaba agotado, de La República Vallista. 3ª edición de este libro, de nuevo. Libro. Va muy bien. Yo decía que uno de los ganchos del libro, para mí por lo menos, es esa serie de semblanzas. Y tenía la intención de recorrer algunas más, ¿no? Luis Carlos Caviglia, un empresario mueblero y ganadero que debió renunciar a la presidencia de la Cámara de Industrias
por su apoyo decidido a la ley de 8 horas. Ahora, también veía exageradas las reformas vallistas. José Irureta Goyena, un conservador muy rotundo, un ultra, no sé cómo lo definiríamos hoy. El presidente colorado Feliciano Viera, que frenó el impulso de reformas de Pepe Valle. Pero bueno, en todo caso, dejo estos nombres anotados para despertar la curiosidad de que les da del otro lado del receptor. Porque me gustaría en el final ver otras, ¿cómo decirlo? Otras observaciones. El libro tiene otros aportes. Aparece mencionado varias veces que aquellas personalidades del liberalismo conservador y el republicanismo reformista, muchas de ellas tenían actividades cotidianas en común, que se codeaban, que fueron socios y amigos. Incluso está dicho, además de confrontaciones iracundas con retos a duelo y duelos inclusive, que había actitudes de respeto y aún de afecto en la confrontación. ¿Por qué aparece subrayado eso? Y bien, porque yo creo que es un patrimonio que no debemos perder, Y con todos los recaudos del caso, a veces siento que lo estamos perdiendo. Y en el libro hay tantos ejemplos. Por ejemplo, Pedro Manini Ríos y Domingo Arena, además de ser los grandes operadores políticos de Valle y Ordóñez entre las dos presidencias, y además de haber tenido rutas absolutamente distintas, Domingo Arena, de origen calabrés, llegó al país a los 7 años, autodidacta, peón rural, luego vino a Montevideo, se hizo químico farmacéutico, se hizo abogado, trabajó en El Día y fue el líder del vallismo más radical. Sin embargo, era socio del bufet de abogados con Pedro Manini. Y no interrumpieron su vínculo, ni siquiera por el surgimiento del riverismo, pero tampoco después del golpe de Estado del 33. Carlos Manini, en sus crónicas, cuenta que el hermano Domingo, como lo llamaban, iba muy frecuentemente a comer a la casa de Pedro Manini. Estaban en las antípodas, habían tenido un origen común, pero estaban en las antípodas. Eso se articulaba. Por supuesto que había enemistades personales. Por ejemplo, José Valle Ordóñez y Luis Alberto de Herrera, en los archivos de los dos que yo vi, bueno, tienen cosas tremendas que, si no hacen a la cuestión, hay que no alimentar una indisposición que llegó al grado de lo personal. Sin embargo, bueno, Martín C. Martínez, que en materia económica tenía ideas conservadoras, sin embargo fue el primer ministro de Hacienda en la primera presidencia de Valle. ¿Y por qué? Porque Valle decía, en un país reformista en lo social, el Ministerio de Hacienda tiene que estar en manos de un conservador. Bueno, y acá viene otra de las observaciones en las que yo quería estribar. Textual, leo. Tal vez lo más relevante del periodo fue que algunas de las confrontaciones más importantes no se resolvieron por hegemonía, sino por acuerdo, más allá incluso de la voluntad de los principales actores en disputa. ¿Ejemplos de esto? Bueno, el máximo ejemplo es la construcción del pacto constitucional, nada menos, la segunda constitución. Nosotros a veces nos olvidamos de lo que es una constitución, es el pacto para el disenso. Bien, ese pacto fue un pacto absolutamente afinado que, con la exclusión del riverismo, digamos, negociaron 4 representantes del Partido Nacional, en donde estaba Martín C. Martínez, y 4 representantes del vallismo, del Partido Colorado, sin el riverismo, en donde estaba Domingo Arena. Y ahí construyeron esa constitución, que vista desde el tiempo uno puede decir, es una constitución alambicada, medio loca, elecciones todos los años, poder ejecutivo bicéfalo, pero es una constitución que tuvo una gran virtud. Yo me acuerdo que Pibel decía, la constitución más democrática de la historia del país,
que electoralizó la lucha política en el Uruguay. Y el mismo acuerdo fue el que hizo posible algo que era una revolución política, que eran las leyes electorales matrices de 1924 y de 1925. Por supuesto, de que esa articulación política, ese pacto político entre diferentes, entre actores que tenían vocaciones hegemónicas, para ver por qué creo que la condición de republicano cabe mucho más en la caracterización de la teoría política del vallismo que la de liberal. Bueno, Valle proponía la elección directa y popular de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Valle proponía, el mandato imperativo. Valle proponía, los institutos de democracia directa, pero en una expansión muy establecida. Hay una serie de elementos de instrumentación política muy poco liberales. Sin embargo, ese país dio una democracia republicana, liberal, en ese orden emergente de un pacto político, y también generó un Estado social anticipatorio en donde es muy claro la victoria ideológica en muchos aspectos del vallismo, es muy claro. Empresas públicas, políticas sociales, pero hay que hacer me acuerdo que Barrán y Nahún siempre proponían un juego de espejos, y eso es una cosa maravillosa para leer la historia. Una cosa es lo que un partido, un actor dice que es. Otra cosa es cómo los vieron sus contemporáneos. Y otra cosa es, con la distancia del tiempo, cómo lo puede interpretar un historiador. O cualquiera, porque el historiador no tiene el monopolio del pasado, del relato del pasado, y nunca habla desde un discurso de la verdad. Ese juego de espejos nos devuelve cosas maravillosas. Por ejemplo, la mayoría de las cosas que en materia social planteaba el vallismo no obtuvieron mayoría. El vallismo, por ejemplo, planteaba el reparto de las ganancias de las empresas públicas como primer paso al reparto de las ganancias de las empresas privadas. Y eso lo probó en el diario El Día. Sí, como no funcionó a nivel político e institucional, Valle lo prueba en su diario. En su diario. Y ojo, no era darle al que meramente figuraba en la nómina. No. Había una comisión reguladora en donde había 5 representantes de los trabajadores, 5 representantes de la patronal, que discutían y calificaban al trabajador si había o no construido una cultura del trabajo. Y ahí era muy claro, el buen trabajador no era aquel que carnereaba, no. El buen trabajador no era aquel que no hacía paros, no. El buen trabajador era aquel que, tenía una identificación con su trabajo e incorporaba la idea de que defender su trabajo era, de alguna manera, muy beneficioso para él. En ese sentido, cuando se habla del Uruguay vallista, se está recortando, muchos proyectos que provinieron de otros orígenes, del Partido Socialista, del Partido Nacional, y se está recortando que mucho de lo que propuso el vallismo no cuajó. Por eso la pregunta siguiente era, ¿dónde está la importancia de esa conclusión, de esa anotación, de que muchas de las confrontaciones no se resolvieron por hegemonía? Mira, te la voy a explicar citando a una persona que vos y yo queremos mucho y que nunca olvidaremos, don Carlos Maggi. Carlos Maggi en los años 60, de manera socarrona, porque don Carlos, como un hombre inteligente, cambió de ideas, ¿no? Siempre mantuvo una inspiración, pero cambió de ideas. En los años 60 hacía una crítica velada a la democracia uruguaya, diciendo, sí, en el Uruguay todo se arregla conversando y nunca del todo. Típica frase de don Carlos, del pibe. Y sin embargo, con el tiempo, esa frase típica de los años 60 cobra una dimensión maravillosa. ¿Por qué? Porque después de todo lo que ha pasado y de lo que está pasando, tener un país en donde las cosas se arreglan conversando, cosa que comienza a ser un bien escaso a nivel internacional, y que nunca se arreglan del todo, y también hemos
reconocido que tener la tentación de arreglar todo de una vez puede llegar al totalitarismo y puede llegar, digamos, a construcciones que con la tentación del bien terminan de la peor forma. Esa idea de, bueno, arreglar las cosas conversando y sabiendo que nunca se arreglan del todo, es una definición maravillosa de la democracia. Y yo, como creo que la primera definición, la que nos acomuna a todos los ciudadanos, es la afirmación democrática, que involucra, ni que hablar, la defensa de los derechos humanos y la adhesión a la no violencia, bien, yo creo que es la primera. Después viene lo otro. Y por supuesto, discutamos de todo, pero conversando y sabiendo que, bueno, desde la mejor versión de aquel que piensa distinto, encontramos generalmente las mejores soluciones. El título del libro, El liberalismo conservador. El autor, Gerardo Caetano, Ediciones de la Banda Oriental, 409 páginas. Apareció en julio, ¿no? Un mes y algo en librerías. Segunda parte o complemento de La República Ballista. ¿Y qué viene después? Ah, no termina ahí. ¿Cuál es la próxima obra? Y la próxima, que espero que podamos tener, digamos, no en los próximos 10 años, sino en próximos años, va a ser, bueno, una cosa apasionante. Cómo el Uruguay vive la Primera Guerra Mundial, cómo el Uruguay vive la posguerra, cómo el Uruguay hace funcionar ese sistema constitucional tan difícil del colegiado, cómo en el Uruguay, bien, se electoraliza plenamente la vida política y se electoraliza con garantías que hacen inviable, y de esto también se habla en el libro, el fraude. El fraude, acá hay pruebas incontrastables de que existía. ¿Ya hay título para ese libro? Casi, parecería que sí. Hay título, pero viste que los títulos son como... Hay que reservarlos. Yo ya lo tengo en la cabeza. Y tengo muchísimos documentos. Bueno, quedamos con la curiosidad del caso, pero antes dedicados a aprovechar este nuevo trabajo, tan interesante, tan atrapante al mismo tiempo. Felicitaciones, Gerardo, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Emiliano. La verdad que para mí ha sido un reportaje de enorme placer, porque además me ha permitido hablar de algo que he hecho muy en falta, y que yo sé que tú también promueves. Nos estamos olvidando de discutir ideas y de encarnarlas en personas, y estamos sustituyendo el debate de ideas por los agravios. Y bueno, yo creo que apostar al debate de ideas es muy buena cosa, y cuando vengo a conversar contigo siempre encuentro esa sintonía.